Ecos y susurros del corazón. Un podcast de Anielando dedicado al amor y las relaciones. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Alge, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos a un podcast más de Anielando. Estamos en una nueva temporada, una temporada que hemos dedicado a los amores especiales, que este es un espacio para pensar relaciones en situaciones excepcionales o no tantas. Muy bien, y el episodio de hoy se llama Amar con los ojos del alma, y para ello tenemos una invitada muy especial, Yesenia Fernández. Yesenia, bienvenida y muchas gracias por darnos este espacio. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Yesenia, vamos a dar un poquito de contexto. Yesenia es una persona que tuvo una enfermedad. Esta enfermedad fue progresiva, empezó y tuvo un proceso de evolución y termina con una discapacidad visual. Cuéntanos un poquito, Yesenia, cómo fue todo este proceso. Bueno, no tengo como la trazabilidad exactamente, suelo equivocarme cuando me preguntan cuándo empezó. Yo no tengo como tan presente las fechas, ¿no? Pero sí, hace unos 15 años aproximadamente empecé a tener baja visión. Es decir, veía, pero poco, cada vez veía menos, fue avanzando. El diagnóstico fue RP. RP significa retinosis pigmentaria, ¿no? Es una enfermedad irreversible, genética, y eso me dejó ciega, perdí la visión lentamente. En este momento ya no veo. Tuve varias etapas, en cada etapa me enfrentaba a diferentes cambios. Por ejemplo, en algún momento veía colores fuertes, ya luego de un tiempo no veía colores ni fuertes, ni claros, ni ninguno. En otros momentos veía por contraste, es decir, algo como un fondo blanco y una letra negra encima. Ese contraste lo podía ver, ya luego tampoco veía eso. Luego veía sombras, pero no lograba definir, por ejemplo, facciones de una persona. Veía como la silueta, pero no las facciones, no el detalle. Y luego ya nada. En este momento yo puedo diferenciar entre luz y oscuridad solamente. Ok, estás trabajando, cuéntanos un poquito dónde trabajas y en qué consiste tu trabajo, Yesenia. Claro que sí, yo trabajo en salud pública para la Secretaría de Salud de Bogotá, ¿no? Y lo que hacemos es trabajar con personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, y también con el sistema de cuidado distrital. Básicamente las tareas que realizamos, las funciones que tengo son realizar visitas en las cuales hacemos una asesoría domiciliaria en cuanto a rutas de atención frente al sistema de salud, cómo disminuir esas barreras que presenta el sistema, cómo acceder a beneficios, conocer los derechos que tenemos en salud y también de tipo social. Hacemos grupos comunitarios, apoyamos a colectivos sociales que tengan que ver con garantía de derechos, con exigibilidad de derechos y temas de prevención y promoción de la salud. Es una maravilla de verdad y es agradecerte tu presencia, porque es desde tu condición existencial, pero también desde una posición profesional, que es lo que queremos aportar en cada uno de estos episodios. Es cómo mostrar precisamente las relaciones, los retos que las relaciones tienen en todos los ámbitos, pero cuando hay unas condiciones especiales que le dan una connotación adicional, pero que además da posibilidades y que sirve para sensibilizar a toda una audiencia grande que es a la que queremos llegar. Entonces, de verdad, muchas gracias por esta presencia tuya acá en este espacio. Y siguiendo ese hilo que tú propones, pues vamos a aprovechar al máximo, ¿sí?, todo lo que tú nos puedas aportar. En ese orden de ideas, Yesenia, cuéntanos con qué imaginarios te has encontrado tú cuando conversas con las personas, cuando estás en una reunión social, en tu trabajo, bueno, lo que sea. ¿Cuáles son los imaginarios que muchas veces pueden tener las personas
en torno al amor y a las relaciones de pareja que pueden tener las personas con limitación visual o que han perdido totalmente la visión. Observo que a uno lo ven como alguien que no tiene ese tipo de vivencias, que es una persona algo así como un angelito que está en la casa, que no sale, que no tiene una relación sentimental y que no tiene la capacidad de construir una relación. Hay también imaginarios como que somos prácticamente asexuados, ¿no? Que no hay deseo sexual. Claro, eso se pierde la vista y se perdió también el deseo. Todo lo demás. Okay. Son imaginarios colectivos cerrados, ¿no? Uh-huh. Es lo que yo observo en las conversaciones que tengo con la gente, en el trato que tengo con las personas. Es todo el tiempo una dinámica en la que uno tiene que estar demostrando, hablando, culturizando prácticamente a las personas, ¿no? Dándoles a conocer, además que no tienen por qué saberlos, ¿no? Las personas no están acostumbradas a enfrentarse a una discapacidad. Somos una población minoritaria. Uh-huh. Y la gente desconoce muchísimo sobre discapacidad, por eso nos ven como personas distantes. A veces siento que les da hasta cierto miedo acercarse a una persona con discapacidad, a relacionarse con una persona con discapacidad, pero es porque no saben cómo hacerlo, pienso. Uh-huh. Es importante eso que estás diciendo y lo cual da pie a una pregunta relacionada con esa, y es, desde tu experiencia, precisamente que venías de ser una persona que veía a una persona que ahora no ha perdido esa capacidad visual, ¿hay diferencia entre el enamoramiento de una persona que está con visión del mundo, pues con sus ojos funcionales, a una persona que tiene discapacidad visual? Pienso que sí. La persona que ve se deja llevar por el primer impacto, que es visual, ¿no? La atracción inicial es visual. Pero cuando no estás viendo, pues la atracción se da de otra manera. Entonces esa es la primera diferencia. Las actitudes, hay muchas barreras actitudinales. Una persona que ve, cuando se te acerca, sobre todo con, digamos, en una relación sentimental, lo que hablábamos ahora de los imaginarios, ¿no? Hay esa barrera comunicativa y actitudinal, las dos. No saben cómo acercarse, cómo hablarte, cómo tratarte, aunque quieran hacerlo, y se sienten intimidados. Y una persona que tiene discapacidad, porque he tenido también una relación con una persona con discapacidad, de pronto hay como más empatía y más, es un vínculo de más confianza y te genera de pronto mayor seguridad. Es lo que veo en las personas que se relacionan sentimentalmente teniendo una misma discapacidad. Y añadiendo, ahora que está tan en boga la perspectiva de género, ¿es lo mismo para un hombre que para una mujer esa posibilidad de esas relaciones? Personalmente creo que no, porque las mujeres son un poco más maternales, por decirlo así. Cuando una mujer que no tiene una discapacidad se relaciona con un hombre con discapacidad, esa mujer por lo general asume ese rol más de cuidado, de apoyo, de ayuda. Cuando es un hombre que no tiene discapacidad con una mujer con discapacidad, pasa algo diferente, y es que los hombres tratan de ser como protectores, tal vez. No es lo mismo, porque son un poco protectores y también algo dominantes. Existen las dos posibilidades en los hombres, ¿no? Mencionabas tú, voy a volver un poquito, mencionabas tú que al no poder ver, obviamente se descarta de entrada el atractivo físico, es decir, lo físico en ese momento pierde sentido. ¿En qué entonces
se fijan ustedes para poder como determinar esa empatía o ese gusto? ¿Qué se activa ahí, Yesenia? Digamos que hay otras formas de sentir atracción, ¿no? Ajá. El amor es tan complejo y tan amplio que no solamente es por lo que ves o lo que te gusta. Uno se siente atraído por un aroma, por una voz, por lo que llamamos química, Ajá. la percepción de lo que observas en la persona, sus actitudes, cómo te habla, lo que te dice. Ujú. Lo que hace esa persona que de pronto te genere admiración, respeto, interés. Okay. Entonces digamos que ya los filtros empiezan a ser otros. Empiezan a cambiar, claro que sí. Ujú. Claro que también hay apoyos humanos. Los hombres, relacionados con lo que tú me preguntaste hace poco, esas diferencias, especialmente los hombres ciegos, ellos siempre preguntan, ¿cómo es tal mujer? Descríbeme cómo es fulanita. Se sienten atraídos inicialmente por una voz bonita. Ajá. Y luego apelan a ese otro recurso, descríbame cómo es ella. Okay. Sí, pero fíjate que eso que dices igual sucede con las personas que ven, porque en el enamoramiento escucha uno muchas veces de ¿qué le vio a ella? Pero ¿qué es lo que le ve? Porque es una mirada completamente distinta, es otra sensibilidad, y creo que tú nos has descrito de manera metafórica, pero también de manera bastante precisa ese asunto, o sea, cómo hay los sentidos se activan muchos al tiempo. Sí. La vista obviamente ocupa un lugar central, pero después se relativiza cuando hay otros espacios que ganan y permiten una relación de manera distinta. Ujú. Sí. Me surge una pregunta a partir de lo que tú mencionabas, y es, existen una serie de imaginarios, me estoy devolviendo un poquito, de que en la medida que se pierde la vista, como que usted ni siente, no hay deseo y no se va a enamorar, o sea, como que el amor no es para usted. ¿Cómo tuviste en algún momento ese temor, algún miedo de cómo ibas a empezar a relacionarte con los chicos, con los hombres? Claro que sí, al inicio, cuando empezó mi discapacidad, cuando te dan la noticia vas a perder la visión, no sabemos cuándo, en cuánto tiempo, cómo va a ser, pero vas a perder tu visión. Uno lo primero que piensa es se me acabó la vida. Uh-huh. ¿Cómo voy a hacer? No solo en cuestión de sentimientos, de relaciones, cómo voy a hacer para trabajar, cómo voy a salir adelante, en todo. Uh-huh. Es reaprender absolutamente todo. Y existe ese temor, me voy a quedar sola, no voy a poder conformar una familia, voy a estar toda la vida en mi casa, encerrada. Uh-huh. Todos esos imaginarios vienen a la cabeza al inicio, ¿no? Uh-huh. Ya luego en este camino, cuando empiezas a incluirte en espacios, a formarte, a conocer otras personas que también tienen discapacidad, que han sido ejemplo para uno, que uno sabe que trabajan, que hicieron cosas, uno empieza también a tratar de hacer lo mismo, ¿no? Es muy importante eso, conocer otras personas con discapacidad que ya llevan un camino y de ellos uno va aprendiendo. Ya después de tantos años, aún ya cuando empecé, que ya tenía una relación, cuando empecé con mi discapacidad, y era con una persona que no tenía discapacidad. Okay. En ese momento fue una relación en la que él era un poco posesivo. Uh-huh. Y eso hizo que la relación se terminara realmente. O sea, fue eso lo que llevó a que la relación se terminara, no una limitación visual. Realmente eso. Y en ese momento pensé exactamente, voy a estar sola de aquí en adelante, nadie me va a querer. Nadie me va a ver. Sí, nadie me va a ver. Y además como mujer la vanidad femenina, cómo me voy a arreglar, cómo me voy a ver, todo eso fue de mucho peso. Uh-huh. Ya con el tiempo te vas adaptando, es un proceso. Y como todo proceso es paso a paso, te vas adaptando a todo, a todos los cambios que tienes en tu vida personal, a cómo te relacionas. No solo con el sexo opuesto, con tus amigos, uh-huh. Socialmente, con todo, ¿no? Y además eso, pues has tenido una experiencia doble, porque tenías una experiencia con alguien que no tenía ninguna discapacidad y nos cuentas que en este momento has tenido relación con una persona con discapacidad.
¿Es distinta? ¿Es distinta por la madurez, por las... ¿Qué lo hace? En esta relación que les contaba anteriormente, yo sentía que no me comprendía, que no entendía cómo me enfrentaba yo a esos cambios visuales, que esa persona no me acompañaba en esa etapa, ¿no? Conocí luego, cuando terminé esa relación, a una persona con mi misma discapacidad, y incluso él me enseñaba cómo podía desenvolverme en ciertos espacios. Yo lo veía que él salía solo. Para mí eso fue motivador y fue en su momento un gran apoyo. Digamos que en esta otra relación la dificultad, que también se terminó esa relación, fue distinta, porque aquí era como la familia de él protegiéndolo mucho, como muy encima, como todo el tiempo interviniendo. Ya aquí en esta segunda relación había pasado mucho tiempo, ya acá me había quedado ciega para ese entonces, y ya de él aprendí mucho, pero luego me empezó como a hacer sentir mal la familia de él, que todo momento intervenía en la relación, porque eran protectores, ¿no? Súper protectores. Entonces, no, pero ¿cómo van a salir los dos si los dos no ven? No, pero no pueden hacer esto los dos. Y pues tuvo también mucho peso para que esa relación se terminara, todo aquello. No teníamos la autonomía como pareja. Ok, fíjate que lo que tú mencionas, yo decía, bueno, esto es lo mismo que pasa con cualquier persona. Y son, digamos que casi los mismos retos que se tienen que afrontar, y es ponerle un límite a la familia, ¿cierto? Entender obviamente que las familias se van a preocupar, y también acompañar a las familias en ese proceso, porque es nuevo, las familias tampoco saben cómo manejar esto. Pero en cualquier otra relación, si tú dejas que tu familia se entrometa, pues vas a perder autonomía como sistema de pareja, ¿sí? Entonces, fíjate que eso que tú dices no es nada distinto de lo que viven otras parejas, dependiendo de la etapa del ciclo vital en el que se encuentren. De hecho, le dedicamos un podcast a ese asunto. ¿Ah, sí? Sí, conversaciones incómodas. Y una conversación incómoda, y tú además lo estás expresando así, es que es incómodo cuando hay que comenzar con la pareja y decir, bueno, o le ponemos límite a la familia de origen o no avanzamos en la relación. Porque pues la relación es contigo, tu familia es apoyo, es red, pero sí, uno no se casa con la familia. O sea, uno no se empareja con la familia, están ahí. Exacto. Pero no es colectivo el asunto. Entonces, recuerda ese podcast porque precisamente nos dice lo que estabas diciendo, Adri. Acá lo que nos está mostrando Yesenia es que eso se amplifica, o sea, se ve de manera mucho más, digamos, se potencia, se potencia algo que en otras relaciones, pero justamente como se potencia, tiene una ventaja, también es un poco más fácil hablarlo, porque está ahí, es muy evidente. Y bueno, y en este caso parece que tuvo mucho peso en la relación, ¿verdad? Lo que tú mencionas. Claro que sí, mucho. Bueno, quedan aprendizajes de todas maneras de eso, y es cómo manejarlo en próximas relaciones. Hay un saber popular, no sé si es un saber, un dicho popular, lo que sea, pero dicen, y yo creo que ustedes lo han escuchado, todo entra por los ojos. Entonces yo decía, bueno, y entonces ¿cómo se aplica eso cuando los ojos físicos no ven? ¿Cómo lo entiendes tú ahí? Somos multisensoriales, ¿no? Yo no soy el sentido de la vista, no lo tengo, pero tengo otros sentidos. Soy mujer, y como mujer siento, como persona, como ser humano, siento atracción, hay contacto físico, hay gusto, hay esa atracción que no es visual, ¿no? No necesariamente. Ok, entonces, por eso, y lo acabas de decir muy bonito, porque es justamente el nombre del podcast, ¿sí? Amar con los ojos del alma. Es decir, muchas veces, y el error tal vez muy grande que se comete, es cuando hacemos una selección, cualquiera que sea, solo por el impacto visual. Es decir, si hablamos de una elección de pareja, si está muy bonita o si está muy guapo, pero no vemos nada más. Fíjate que aquí es, como no veo eso,
Lo puedo imaginar, puedo crear una representación, pero definitivamente van otras cosas. Entonces se activa sensorialmente otros canales, ¿no? Es la voz, me imagino que también son muy sensibles a la energía, al tacto, al tono. Tú hablabas ahorita de los olores. Sí. No estamos hablando necesariamente si se usa loción o no, todos tenemos un humor característico propio, y yo me imagino que te pasa como a cualquiera, es a todos. ¿Rechazo o no? Sí, total. ¿Sí? Yo soy bastante olfativa. Bastante. Ok. ¿Y te ha pasado que de pronto por el sentido del olfato tú dices, aquí no? Claro, sí, me pasa seguido. Uh-huh. Es un indicador para mí. Ok. Si este podcast te ha gustado, recuerda no solamente compartirlo, suscríbete también para que cuando salgan los videos te llegue la notificación. Y si el podcast te ha gustado, danos tu like. Yesenia, muchísimas gracias. Qué rico tenerte acá. Eres un ejemplo, una mujer de admirar, y gracias de verdad por habernos brindado este espacio. A todos ustedes, gracias. Chao, chao. Todos los martes un nuevo episodio de la tercera temporada. Amores especiales.